Les decía que este reglamento de alguna manera viene a resolver lo que tenemos nosotros principalmente con nuestra misión, que es la seguridad de las instalaciones en ese sentido. Fue un trabajo que empezamos a desarrollar por ahí por el año eh, 2011, 2012, donde cuando nosotros propusimos los objetivos estratégicos de la superintendencia, que principalmente son 4, eh, aumentar la seguridad de las instalaciones. Y ahí es donde uno empezaba a decir, bueno, para aumentar la seguridad de las instalaciones tenemos 2 caminos: aumentar la fiscalización y mejorar nuestros estándares. Nuestros estándares en este minuto es actualmente la actual norma 4. Dentro de otros objetivos estratégicos son disminuir las horas de interrupciones de los usuarios finales, de los ciudadanos, aumentar la confiabilidad del usuario en los procesos de facturación y velar por una adecuada calidad de suministro. Pero cuando uno dice, bueno, pero ¿por qué queremos mejorar estos estándares? ¿Simplemente porque creemos o tenemos una percepción de que esto es así? En realidad no es solamente una percepción. Tenemos varios estudios que de alguna manera reflejan de que de alguna manera en Chile teníamos algunos problemas. Tenemos algunos problemas que se han ido resolviendo con el tiempo. Por alguna manera, de alguna manera nosotros tenemos un estudio que nos dice que las personas que fallecen, que fallecen en el ambiente laboral, o sea, en su trabajo, la exposición a la corriente eléctrica es la tercera causa después de exposición a fuerzas mecánicas y caída, dejando fuera totalmente los accidentes de transporte, porque eso lejos es la primera causa de muerte en Chile. Entonces ya hay algo que nos empieza a decir eh, la exposición a la corriente eléctrica en el ambiente laboral es un problema y que tenemos que de alguna manera resolver. Por otro lado, el mismo estudio nos empieza a decir que de todas las personas que fallecen en Chile por accidentes eléctricos, el 34% es de origen laboral y el resto es en la vía pública o en el hogar. O sea, ya estamos identificando un 66% de estos problemas, de personas que fallecen y que no es un número menor y que son personas que de alguna manera eh, ese 66% lo tenemos en el ambiente laboral existe todo un mecanismo que son las mutualidades, el ISP, etcétera. Cuando empezamos a mirar cuál era la estadística de las personas que fallecen por electrocución en Chile, nos damos cuenta que en el año 2004 hay una pequeña tendencia a la baja, de tener aproximadamente 100 personas, casi 100 personas que fallecían por año, a aproximadamente del orden de 50 personas que fallecen por año al año 2013. Y la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que ocurrió para que existiera esta tendencia a la baja? Y empiezan a haber algunas cosas ahí que nos empiezan a decir que parece que cuando uno modifica la normativa, como fue la entrada de la norma 4 en el año 2003, que establece la obligación del interruptor diferencial, parece que sí es un buen mecanismo. Por otro lado, aparece el Decreto Supremo 298 que obliga a la certificación de los productos, es decir, todos aquellos productos que nosotros utilizamos hoy en Chile tienen en el ámbito eléctrico, tienen que tener el famoso sello SEC, o sea, están cumpliendo con un estándar de calidad y seguridad principalmente. Y por otro lado, nosotros mejoramos nuestros mecanismos de fiscalización. Entonces, quiere decir que todas estas herramientas que nosotros utilizamos de alguna manera generan efectivamente una disminución en las fatalidades. Por otro lado, cuando uno encuentra o mira otro estudio que hicimos por ahí por el año 2011, qué nos pasaba con las instalaciones que estaban en riesgo en Chile, nos encontramos que al menos del 51% de las instalaciones, eh, el 51% de las instalaciones tenían algún grado de riesgo, al menos uno. ¿Y cuáles eran estos? Que el empalme no cuenta con protección termomagnética, que no hay tierra de protección, los enchufes no tienen protección diferencial, el diferencial no opera correctamente, etcétera. O sea, estamos hablando de aproximadamente más de 2,5 millones de instalaciones tienen algún grado de riesgo. A modo de introducción,
comentarles un poco cómo se estructura la normativa de seguridad en los distintos segmentos en Chile. Primero, hablando en materia de generación, transmisión y distribución, tenemos el Decreto Supremo 109 y los famosos 17 pliegos técnicos, los pliegos llamados RPTD, que es un mnemotécnico que significa Reglamento de Producción, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver materia con instalaciones eléctricas en sí, dejando fuera las normas NSEC 12 y 14, porque tiene que ver con empalmes, van a ser reemplazadas, y digo reemplazadas porque esto es a futuro, a través del Decreto Supremo número 8 por los famosos 19 pliegos técnicos RIC, que RIC es un mnemotécnico que viene del Reglamento de Instalaciones de Consumo. ¿A quiénes afecta este reglamento? A las industrias, comercios, residenciales, educacionales, asistenciales, etc. Todas aquellas instalaciones que consuman energía eléctrica. ¿Cómo empezamos a trabajar en este reglamento? En este reglamento convocamos a muchos actores de la industria. Y cuando digo muchos actores del ámbito de gremios, academia, colegios de instaladores, y de alguna manera, aquí quiero hacer especial mención a, por ejemplo, el Comité Chileno de la IEC y al Colegio Instalador Electricista, que nos ayudaron fuertemente en esta gestión. Cuando los convocamos, les hicimos de alguna manera a ellos que teníamos que primero hacer un diagnóstico. ¿Cuál era el diagnóstico que ellos hacían y junto con nosotros de la actual norma 4 para ver dónde enfocábamos nuestros recursos en este proceso de actualización normativa? Y cuando hicimos este diagnóstico, nos propusimos ciertos objetivos. Primero, es que tenía que cumplir con ciertos estándares de seguridad. Tiene que estar basado en experiencias internacionales, tiene que utilizar normas internacionales, tiene que enfrentar los nuevos desafíos, y ahí en ese sentido la actual norma 4 no contempla energías renovables, eficiencia energética, generación distribuida, electromovilidad. Tiene que ser un reglamento dinámico, es decir, no tenemos que esperar estos 18 años para nuevamente hacer una actualización del reglamento, sino que se tiene que adecuar rápidamente a nuevas tecnologías y a nuevos cambios, a la innovación tecnológica. Tiene que incorporar las mejores prácticas de la industria, tanto nacional como internacional, y tiene que ser un texto único. Ustedes lo deben saber muy bien, hoy día la norma 4 trabaja en conjunto con la NSH2 y la NSH10 y de alguna manera ellas son extemporáneas, unas son del año 2000, las otras son del año 84. Entonces esa extemporaneidad produce algunos problemas de contexto. El reglamento en sí es un documento que es muy pequeñito, que básicamente establece los derechos y obligaciones, pero tiene la particularidad de que cita a los famosos pliegos técnicos. O sea, ahí está el core, digamos, del asunto en la parte técnica. Pero el reglamento es una cuestión súper importante porque establece derechos y obligaciones. El reglamento fue publicado en el Diario Oficial el día 5 de marzo del año 2020. Perdón, el 5 de marzo del año 2020. Y este reglamento nos dice que, que básicamente lo que estamos haciendo nosotros aquí, estamos perfeccionando las normas, como bien dice ahí, perfeccionando las normas técnicas que estaban establecidas en el Decreto Supremo 115. Que me imagino que nadie conoce el Decreto Supremo 115. El Decreto Supremo 115 es el que él publicó la norma 4. ¿Ya? Eso es. O sea, ¿qué hicimos con este reglamento? Básicamente es modificar, reemplazar al Decreto Supremo 115, que es la norma 4. Luego, en el 12 de enero de este año, nosotros publicamos la resolución exenta 33.877, que de alguna manera dicta los pliegos técnicos normativos.
como que estaban establecidos en el artículo 10 en el artículo 12, perdón, en el artículo 10 perdón, del Decreto Supremo 8. Y como bien dice la resolución exenta, estos pliegos podrán ser modificados periódicamente en concordancia con los progresos que ocurren en estas materias. Es decir, ya nosotros estamos dando cabida a que no tenemos que esperar los 18 años para hacer la modificación que necesitemos porque hay innovaciones tecnológicas, hay nuevas prácticas, etc. ¿Qué es lo que dice este reglamento? El reglamento en el artículo único establece el alcance, ya a qué aplica. Eh, Dice que establece las exigencias mínimas. Eso es súper importante. Cualquiera persona que quiera establecer estándares superiores a este reglamento lo puede hacer. Lo que no puede hacer es poner estándares por debajo de este reglamento. Las exigencias mínimas que tiene que cumplir toda instalación de consumo de energía eléctrica para cualquier instalación de consumo, como bien dice ahí, ¿ya? El reglamento es un reglamento base que establece responsabilidades, derechos, obligaciones, etc. Y que pone en conjunción los pliegos técnicos normativos. Siguiendo un poco con algunos alcances y algunas cosas importantes que se establecen en este reglamento, no vamos a ir artículo por artículo, sino que aquellos que son más importantes para entenderlo. En el artículo 3 establece qué es lo que se entiende por lugar de reunión de personas, y esto es un cambio importante respecto a la actual norma 4, porque dice que un lugar de reunión de personas es un inmueble o una estructura donde tiene una capacidad que permite la reunión de 100 o más personas, ya sin establecer una temporalidad como lo hacía la actual norma 4. Sin embargo, establece ciertas condiciones para edificios colectivos residenciales, que aun cuando, y otros tipos de instalaciones, que no siendo taxativo también dice, aun cuando estas instalaciones podrían no tener necesariamente un aforo de 100 personas, y sí se consideran lugares de reunión de personas. Puede ser, por ejemplo, una iglesia, puede ser, por ejemplo, un gimnasio, etc. Responsabilidades. Aquí dice básicamente, y esto no cambia mucho respecto a lo que dice la actual norma 4, que es responsabilidad de los propietarios de las instalaciones de consumo cumplir con las normas técnicas y los reglamentos, y el no cumplimiento es materia de alguna manera de sanción por parte de la superintendencia. El propietario siempre es responsable de la instalación. Es responsable desde el minuto en que el instalador eléctrico se la entrega para su uso. Cualquier modificación posterior a que haga el propietario es de su responsabilidad. Podrán ejecutar instalaciones eléctricas los que posean licencia de instalador eléctrico o bien los que posean título en las profesiones que determinen los reglamentos. Toda instalación de consumo de energía eléctrica deberá ejecutarse de acuerdo a un proyecto técnicamente elaborado y que tiene que cumplir con las condiciones de mantenimiento establecidas en la normativa vigente. Este es un tema súper importante por cuanto la actual norma 4 no establecía condiciones de mantenimiento. Hoy día este reglamento ya establece condiciones de mantenimiento, algo que de alguna manera viene a resolver un tema que no estaba contemplado en la actual normativa. Eh, Otro tema que fue abordado por este reglamento es establecer ya lo que son los subsistemas de distribución, y tiene que ver con aquellos, por ejemplo, pueden ser comunidades, pueden ser edificios, pueden ser, no sé, otro tipo de sistema en donde contratan la energía directamente con la empresa distribuidora y ellos subdistribuyen la energía adentro. Eso se puede hacer, siempre se ha podido hacer. Lo que sí estamos poniendo las reglas muy establecidas para aquellos que lo quieren hacer es que tienen que cumplir con requisitos técnicos, eh, de manera tal que cualquier persona o usuario que esté dentro de esta comunidad, porque en cualquier momento puede renunciar a la condición de su sistema de distribución y salir a contratar directamente la energía con la empresa distribuidora y no encontrarse con la problemática que a veces tienen hoy de que no tienen
la capacidad para poder hacerlo más bien técnica y no un tema económico. Y este es el tema fundamental del reglamento, y es que establece los pliegos de normas técnicas. El reglamento, como bien les decía, es un reglamento muy pequeño, de aproximadamente 24 artículos, pero el core de este reglamento es que todo lo técnico está establecido en pliegos de normas técnicas que a nosotros nos va a permitir hacer cualquier modificación que a futuro requiramos. En el artículo 12 habla de los famosos pliegos de normas técnicas, que son estos que están acá. Y que si uno, cuando empieza a mirar en detalle los famosos 19 pliegos técnicos, se va a encontrar que muchos de estos temas ya están tratados en la actual norma 4. Sin embargo, hay cosas que son nuevas, son completamente no estaban contemplados. Ejemplo de ello puede ser la electromovilidad, que está en el pliego 15, la autogeneración a través de energías renovables, el tema de la operación y mantenimiento, un tema que no estaba tratado en la norma 4, y así sucesivamente nos podemos encontrar con varias cosas que no estaban, la eficiencia energética. Y esto viene a resolver un objetivo fundamental para nosotros, es que sea un reglamento dinámico y que esté en un documento único, que no tengamos que ir a consultar distintos documentos para entender hacia dónde tenemos que diseñar nuestras instalaciones. Por otro lado, ya empieza el reglamento a establecer ciertos requisitos para la puesta en servicio y nos dice cuándo se entiende por modificación de una instalación, y básicamente es cuando hay un cambio en el diseño de la topología, y entre eso establece ciertas condiciones como aumento de capacidad, variación en la distribución, topología, si es que hay un cambio en instalaciones en media tensión, cualquier modificación que alimenten con SUR que no tolere interrupciones, como por ejemplo el caso de un hospital. Y aquí viene otro tema que nos han consultado mucho y tiene que ver con la verificación de tercera parte. El reglamento ya da el piso legal para que la superintendencia empiece a estudiar, empiece a diseñar, a analizar la incorporación de la verificación de tercera parte a través de organismos de inspección. Esto no quiere decir que con el reglamento esto ya es parte. Esto quiere decir que con esto tenemos el piso legal para empezar a analizar y empezar a comenzar a estudiar este tema. ¿Por qué lo digo? Porque en el ámbito del gas ya existe el tema del sello, de los famosos sellos verde, amarillo, rojo. En el ámbito eléctrico nosotros no teníamos la facultad de hacerlo y con este reglamento ya está. Entonces las empresas distribuidoras, como bien dice ahí, podrán exigir o no podrán conectar una instalación si es que no contempla la verificación de tercera parte. Pero eso mientras la superintendencia establezca los protocolos de acuerdo a lo que establece el pliego técnico 19 de puesta en servicio. Este pliego técnico 19 tiene que establecer las condiciones, es decir, la superintendencia tiene que seguir trabajando en esto. Esto no es, este reglamento, al ser publicado, no es el fin de una etapa, es el hito del inicio de una serie de acciones que tenemos a continuación. Por lo tanto, el llamado aquí no es que con esto ya finalizamos, sino que con esto tenemos que seguir trabajando. Y con esto la invitación es que ustedes también sean parte de este trabajo que tenemos que seguir implementando. Un poco para finalizar, el artículo 24 establece que estos pliegos de normas técnicas que dicte la superintendencia entran en vigencia 6 meses después de la publicación en el diario oficial. Es decir, como bien dice ahí, el diario oficial, la publicación de los pliegos fue el 12 de enero de este año. En consecuencia, los pliegos entran en vigencia el 11 de julio de este año. Y ahí están, esos son todos los pliegos. ¿Por qué hago mención a ese? Porque el pliego 15, si ustedes observan ahí, en el pliego 15 se publicó con anterioridad al resto de los pliegos.
Es importante tener presente este artículo transitorio también del reglamento porque establece el requisito de quiénes, qué instalaciones será exigible este reglamento. Y como bien dice ahí, van a ser exigibles todas las instalaciones que cuenten con un permiso de edificación o no cuenten, es mejor dicho, quienes se pueden, quienes de alguna manera se exceptúan de este reglamento, todas las instalaciones que cuenten con un permiso de edificación anterior a la entrada en vigencia de los pliegos técnicos. ¿Ya? ¿Existen excepciones? Posiblemente sí existen excepciones, pero en esos casos tendrán que entregar todos los argumentos a la superintendencia para analizarlos caso a caso. Pero ya aquellos proyectos, nuevas instalaciones que tengan un permiso de edificación anterior a la entrada en vigencia de los pliegos, por lo tanto, pueden exceptuarse del nuevo reglamento. Finalmente, como les dije anteriormente, esto no ha finalizado. Esto es el comienzo. Y aquí la invitación que yo les hago es que a través de los colegios de instaladores, a través del Comité Nacional de la IEC, trabajemos en conjunto, trabajemos de alguna manera en todo lo que viene por delante. La superintendencia tiene un largo camino para implementar la verificación de tercera parte. Y por lo tanto, creo yo que son ustedes, los instaladores, los profesionales que trabajan en este rubro, quienes son los llamados a aportar todo su conocimiento, todo su know-how, para que podamos seguir trabajando en este sentido y podamos de alguna manera trabajar en pos de la seguridad de las personas. Ese es básicamente nuestro objetivo. Y de alguna manera tenemos que trabajar en conjunto y creo yo que son este tipo de organizaciones las que nos llevan a que trabajemos de una forma organizada. Como bien decían el superintendente, hasta hace algunos minutos éramos cerca de 3.000 personas ya conectadas. No sé en este minuto cuántos seremos. Eh, por lo tanto, si tuviéramos que reunirnos con ustedes, por cada uno de ustedes, sería muy complejo. Entonces creo que la mejor forma de hacerlo es a través de organizaciones que nos ayuden a canalizar cada uno de los demandas, de los requisitos que ustedes creen que son convenientes que podamos ver.